Problemita muy interesante de termodinámica. Admitiendo que el aire atmosférico se comporta como un fluido ideal en equilibrio adiabático, obtener la dependencia con la altura respecto del suelo de la densidad del aire, la presión y la temperatura absoluta. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, si nos dicen que el aire se comporta como un fluido ideal, nosotros tenemos, por un lado, que la ecuación del gas ideal, P por V igual a N por R por T. Esa es la ecuación del gas ideal. Por otro lado, nosotros tenemos que la densidad, ρ, la letra griega ρ, la definimos como la masa sobre el volumen. Y, por otro lado, como nos dicen que se comporta como un fluido ideal en equilibrio adiabático, nosotros sabemos que si está en equilibrio adiabático, son válidas las relaciones de Poisson. Que son las siguientes. Presión por volumen elevado a la gamma, eso será igual a una constante. Y la otra es que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1, eso también es igual a otra constante que le podemos llamar constante prima. Entonces, veamos lo siguiente. Si nosotros despejamos el volumen de aquí, nos quedará que el volumen es igual a la masa dividido entre la densidad. Y podemos hacer la sustitución aquí. Entonces nos va a quedar que la presión por el volumen, que sería la masa sobre ρ, todo esto elevado a la gamma, es igual a un valor constante. Bien, hagamos lo siguiente. Podemos poner la presión por la masa elevado a la gamma dividido ρ elevado también a la gamma. Y esto será igual a una cierta constante. Y ahora, si nosotros pasamos la masa dividiendo al segundo término, al segundo miembro, nos queda que presión dividido ρ elevado a la gamma es igual a esa constante dividido m elevado a la gamma, y todo esto le podemos llamar con otro nombre, con otra constante, que le vamos a llamar K. Bien, entonces despejamos la presión y nos queda que la presión es directamente proporcional a la densidad elevado a la gamma. Además, si vamos a considerar que el aire es un fluido, podemos aplicar la ley fundamental de la hidrostática, que establece que la derivada de la presión respecto a la altura Z, esto es igual a menos la densidad por G. Vamos a derivar esta expresión respecto a Z. Entonces nos quedará derivada de la presión con respecto a Z será igual a la constante K, y ahora tenemos que derivar ρ elevado a la gamma, que nos quedaría gamma por ρ elevado a la gamma menos 1 por la derivada de ρ con respecto a Z. Y todo esto, en virtud de lo que tenemos escrito aquí arriba, podemos escribir que es igual a menos ρ por la aceleración gravitatoria G. Y ahora vamos a trabajar con esta expresión. Vamos a trabajar ahora con esta igualdad. Observamos que tenemos aquí una ecuación diferencial de variables separables, que la podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, si transponemos este ρ al primer miembro dividiendo, nos queda ρ a la gamma menos 1 dividido ρ por diferencial ρ, y de este lado nos queda menos G por diferencial de Z, y K por gamma lo pasamos dividiendo. Y ahora podemos realizar esta operación, que nos quedará ρ a la gamma menos 1 menos 1, porque esto tiene exponente 1, entonces nos va a quedar ρ elevado a la gamma menos 2.
Y ahora lo que podemos hacer es integrar ambos miembros de la igualdad. Los límites de integración será la densidad a nivel del suelo, que la tenemos aquí, y una densidad a cualquier altura z. Y del otro lado, como g, k y gamma son constantes, nos queda integral diferencial de z entre un z sub 0, que es 0 a nivel del suelo, y una z cualquiera. Entonces ahora podemos resolver esta integral porque es muy fácil. El resultado de esta integral es ρ elevado a la gamma menos 2 más 1, dividido gamma a la menos 2 más 1, y todo deberá resolverse en torno a los límites ρ sub 0 y ρ. Y del otro lado nos queda que la integral de diferencial de z es z, comprendida entre 0 y z nos va a quedar simplemente z. Vamos a resolver esto. Bueno, de aquí vemos que hay una relación entre la densidad del aire atmosférico, y la altura z medida desde el suelo. Vamos a sustituir un poco por los valores que tenemos ahí en el problema, por lo menos gamma menos 1, para simplificar un poquito esta expresión. Gamma menos 1, 1,4 menos 1 nos da 0,4, o sea que nos queda ρ, que es la densidad elevado a la 0,4, dividido gamma menos 1, que es 0,4, menos ρ sub 0, que nos lo dan en el problema, que es la densidad a nivel del suelo, elevado a la 0,4, dividido gamma menos 1, 0,4, y todo eso es igual a menos g, que es 9,8, dividido k por gamma, que es 1,4, y por z. Tenemos que determinar k. Recordemos que k surgió al principio, cuando escribimos la relación de Poisson, pero también luego llegamos a que la presión sobre la densidad elevado a la gamma es igual a esa constante. Entonces, nosotros si encontramos un valor de presión y un valor de densidad que se correspondan, como tenemos gamma, podemos calcular esa constante. Y efectivamente, si miramos la letra del problema, tenemos la presión a nivel del suelo, P sub 0, y tenemos también la densidad a nivel del suelo, ρ sub 0. Así que aquí podemos poner un 0 y aquí un cerito, y ya podemos hallar k. Vamos a encontrar el valor de k. Bueno, y así encontramos el valor de la constante, que podemos sustituir ahí y luego hacer estas cuentitas que tenemos por aquí. Finalmente, transponemos este 2,8 sumando, y el 0,4 lo pasamos multiplicando, y nos queda ρ elevado a la 0,4 es igual a esta expresión. Aplicamos la distributiva, 0,4 por esta cantidad nos da esto, menos 4 por e a la menos 5, redondeando, por z, más 2,8 por 0,4 nos da 1,12. Bien, ahora podemos aplicar raíz o logaritmo. A mí me gusta aplicar logaritmo. Entonces, por ejemplo, aplicamos logaritmo neperiano de ρ elevado a la 0,4 será igual al logaritmo neperiano de todo lo que tenemos del otro lado. Por una propiedad del logaritmo, sabemos que el logaritmo de una cierta cantidad elevado a un exponente nos va a quedar el exponente, 0,4, por el logaritmo de ρ es igual a lo que tenemos del otro lado. Y ahí tenemos finalmente la dependencia de la densidad con la altura z medida desde el suelo. Ahora tenemos que responder a la pregunta de cómo depende la presión P con la altura que denominamos z. Entonces nosotros tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática, que establece que la derivada de la presión con respecto a z es igual a menos la densidad ρ por la aceleración gravitatoria. Por otro lado, la ecuación del gas ideal también podemos escribirla como la densidad por R y por T. Despejamos la densidad, entonces nos quedará presión
dividido R por T es igual a ρ. Y ahora hacemos la sustitución. Nos quedará derivada de la presión con respecto a la altura Z será igual a menos la presión dividido R por T y multiplicado por G. Entonces tenemos una ecuación diferencial de variables separables que podemos escribir de la siguiente forma. Diferencial P sobre P, esto será igual a menos G dividido R por T multiplicado por diferencial de Z. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar a ambos lados del signo de igual. Pero tengamos en cuenta que la temperatura también depende de la altura. Estas son las ecuaciones de Poisson. Vamos a utilizar la de arriba teniendo en cuenta también la ecuación del gas ideal. Aquí nos aparece el volumen, y aquí, esta es una temperatura y un volumen que se corresponden, y aquí también una temperatura y un volumen que se corresponden. Entonces, si nosotros despejamos el volumen, nos queda nR por T dividido la presión, y si luego hacemos la sustitución aquí a ambos lados del signo de igual, nos queda esta expresión. Veamos lo que podemos simplificar. N por R elevado a la gamma menos 1. Esto podemos eliminarlo de ambos lados del signo de igual. Y ahora tenemos que operar un poquito con lo que tenemos aquí. T sub 0 por T sub 0 a la gamma menos 1, sumamos los exponentes, gamma menos 1 más 1 nos queda gamma, a ambos lados del signo de igual, y esto permanece incambiado. Y ahora vamos a despejar la temperatura para colocarla ahí. Finalmente arribamos a esta expresión y de aquí tendremos que despejar la temperatura. Sustituyendo la temperatura a nivel del suelo, que es 300 Kelvin elevado a lo 1,4, recordemos que siempre la temperatura en Kelvin, la presión gamma menos 1 nos queda 0,4 y aquí la presión a nivel del suelo, que es esto, elevado a la 0,4, entonces hacemos esta operación y tenemos ese resultado. Finalmente, si despejamos la temperatura, nos queda esta expresión elevado a la 1 sobre 1,4. Hacemos las operaciones y tenemos este resultado, el cual podemos sustituir ahora ahí. Transponemos P a la 0,29 al primer miembro y hacemos la operación G 9,8 dividido R, que es 8,31 Joule por Kelvin mol en el sistema internacional, multiplicado por 11,1. Eso al final nos da menos, el signo de menos lo mantenemos, 0,11 por diferencial de Z. Y ahora tenemos que hacer esta operación. P elevado a la 0,29 dividido P elevado a la 1 será P elevado a la 0,29 menos 1. Eso nos da P elevado a la menos 0,71 por diferencial P igual a menos 0,11 por diferencial Z. Podemos integrar ahora ambos miembros de la igualdad. Nos va a quedar la integral entre P sub 0 y P de P a la menos 0,71 por diferencial P, y del otro lado, como menos 0,11 es una constante, se nos queda fuera de la integral, integramos diferencial Z entre 0 y Z. Al final, esta integral nos da P a la menos 0,71 más 1 dividido menos 0,71 más 1, evaluado entre los límites P sub 0 y P. Y del otro lado 0,11, la integral de diferencial Z es Z, evaluado entre 0 y Z, nos queda simplemente Z. Por lo tanto, esto lo pasamos multiplicando, menos 0,11 por 0,29 nos da esto por Z, luego P sub 0 a la 0,29 lo pasamos sumando, P sub 0 tiene este valor, y ya vamos teniendo definida la presión en función de Z. Despejamos la presión,
y nos queda este valor, pero esta cuenta ya la hice aquí, me da 28,3, y como tenemos P a la 0,29, sería todo lo que nos queda aquí, que es lo que está dentro del paréntesis, elevado a la 1 sobre 0,29, que me da 3,44. Y aquí tenemos la dependencia de la presión con la altura. Y también, como ya vimos que la temperatura depende de la altura, el problema más o menos lo voy dejando por aquí, porque lo demás consiste simplemente en sustituir valores, porque el vídeo se ha hecho demasiado largo.